todos ustedes. Bueno, es el último conversatorio, pero de 2024. Y además lo hicimos a propósito, un súper conversatorio con mi super maestro amigo, don Alberto Castelló Durán, que es un experto en estos temas, excelente maestro, catedrático, expositor, por supuesto, dueño y fundador del Centro de Estudios Fiscales, contador público certificado. Bueno, ¿qué más quieren que les diga de don Alberto Castelló? Toda una referencia y toda una institución en materia de capacitación, formación, desarrollo en el ámbito de la contaduría, derecho fiscal, finanzas, todo ese tema, y que por supuesto, pues está con nosotros porque pues obviamente este Centro de Estudios Fiscales tan prestigiado desde 1979 y él como consultor fiscal independiente antes del Centro de Estudios Fiscales, por supuesto, pues ha estado, ay, pues ahora sí que no tardó mucho en regresar, pero obviamente regresa con broche de oro a concluir nuestro conversatorio 207 y así lo hicimos a propósito para cerrar con broche de oro al invitar a don Alberto Castelló, que digo, oye, vamos a terminar, vamos a concluir de una manera espectacular, de una manera ahora sí que inolvidable los conversatorios de 2024. Y esa es la razón por la cual lo invitamos y él muy amablemente, como es siempre, muy gentilmente, aceptó estar con nosotros y nos trae un temazo. Este temazo que nos preparó, por supuesto, y que bueno, pues ya le haremos algunas preguntas sobre la marcha, pero no me queda más que agradecerle y reconocerle y por supuesto a propósitamente, como dicen, a propósitamente, así planeamos este conversatorio 207 para que estuviera mi maestro y mi amigo, don Alberto Castelló Durán, que para hablarnos de pues este tema de, híjole, pues yo no sé si, pues sí, pues realmente lo que tenemos aquí, pues es cobros parciales, totales, anticipos frente al cierre fiscal. Mi querido Beto, gracias por hacernos posible este cierre así con broche de oro, de platino 2024 con tu excelentísima presencia y con tu amistad. Así que no tengo más que agradecerte, escucharte, aprenderte y dejarte. Ahora sí que yo me callo, empiezo a tomar nota y hay algunas preguntonas ahí. Pero bueno, bienvenido aquí a tu casa. Aquí mi querido Alberto Castelló Durán está aquí en Conversando con Orfe. Gracias, mi querido Beto. Muchas gracias, mi querido Carlitos. Es un placer estar aquí en este conversatorio, el último del año, y desde luego me da mucho gusto saludarte y volverte a ver, como nos vemos a lo largo del año, entonces, pues es un gran gusto nuevamente hacerlo. Efectivamente, en esta ocasión nos reúne un tema muy interesante y sobre todo muy oportuno, Carlitos, porque estamos muy cercanos al cierre fiscal. Y algunas empresas se preocupan pues por aplicar todo lo que sea aplicable pues para dentro de la ley poder tener la base gravable más conveniente posible. Y el tema que convenimos para esta mañana, pues se presta para platicar de ello porque pues hay algunos contribuyentes que efectivamente están en este mes, en el pasado, en estos últimos meses del año, pues recibiendo cobros parciales o totales o inclusive anticipos de parte de sus clientes. Y pues como sabemos, el artículo 17 nos obliga a acumular los anticipos y cualquier cantidad que se cobre. Es decir, si por ejemplo uno de los clientes, a uno de los clientes le venden 100 de mercancías y el cliente paga 20, pues quien vende tiene que acumular 100 de manera normal. Entonces, Ujú. esta regla que vamos a platicar, la regla 324 de la resolución miscelánea para 2024,
permite en ciertos casos ciertos beneficios. ¿Cuáles son esos casos? Por ejemplo, para empezar, si alguien vende 100 de mercancías y le pagan solo 20, pero no las ha entregado, es donde entra en acción la regla miscelánea. Vamos al caso general primero. Si alguien vende 100 y cobró 20, ya tiene que acumular la totalidad de la operación. Se supone que cuando vende 100 y cobra 20, entrega la mercancía. Y la ley dice que se tiene que acumular cuando se dé el primero de los momentos siguientes. Cuando se emita el CFDI, el que ocurra primero, se efectúe la entrega o se envíe la mercancía o se cobre total o parcialmente. Ante este escenario, si alguien vende 100, entrega la mercancía y solo cobra 20, irremediablemente estará obligado a acumular los 100. Y no es algo inaceptable porque si bien es cierto va a acumular 100, en ese momento también va a tener derecho a deducir el costo de lo vendido. Vamos a inventar que a lo mejor el costo de lo vendido sean 70. Algunos estudiosos del tema y algunos clientes se preocupan y se enojan porque dicen, oye, si solo he cobrado 20, ¿por qué voy a acumular 100? Bueno, porque al acumular 100 y haber entregado la mercancía que te costó 70, tienes derecho a deducir esos 70. O sea, la utilidad bruta que tendría el contribuyente sería de 30. El problema es que en algunas ocasiones el que vende 100 todavía no entrega la mercancía. Ejemplo, hoy, 4 de diciembre, un cliente nos pide mercancía que vamos a fabricar, pero que quizá la fabricación la empecemos en enero, o quizá vaya a ser mercancía que compremos en el extranjero y que llegará a nuestros almacenes después de importarla en enero, en febrero, en marzo. ¿Qué pasa si nosotros le vendemos al G100 y le vamos a entregar la mercancía hasta el año 2025? En ese escenario, la miscelánea nos permite que acumulemos únicamente lo cobrado. Siguiendo con el ejemplo donde el cliente nos paga 20, bueno, pues acumularíamos nada más 20 y nada más 20 en vez de los 100. Pero Ok. la regla todavía es más generosa porque primero nos permite acumular únicamente lo cobrado y no el valor total de la operación. Segundo, nos va a permitir que a esos 20, si nada más es todo lo que nos da el cliente en este 2024, le apliquemos un costo estimado con un factor de utilidad que es el que vamos a tener en la declaración que próximamente presentaremos a más tardar en marzo. Me explico. A lo largo del año, esa empresa ha vendido a múltiples clientes mercancías diversas y su costo deducible del año, vamos a imaginar que sea el 70%. Bueno, pues a esos 20 que cobre de ese cliente al que le vendió 100, pues nada más va a acumular 20 y además le va a aplicar el factor del 70%, el factor de 0.7. O sea, los 20 se acumulan y se deducen 14. Al multiplicar 20 por el 0.7, 0.70, da 14. Entonces, en este escenario, a los 20 le deduciría 14 y su utilidad bruta sería solo de 6, lo cual está maravilloso. En un escenario en el cual se cobra tantito, nada más se acumula tantito, siempre y cuando se cumplan dos requisitos. Primero, que la mercancía no se entregue en el ejercicio. Y segundo, que se emita el CFDI por el valor total de la operación.
En este escenario, el cliente emite su CFDI por 100,000, por 10 millones, por 100 millones, por la cantidad que sea, ¿no? Pongo 100 para hacer más simple el ejemplo, pero cada quien de los que nos está escuchando, que se imagine 100,000 pesos, que se imagine 1 millón, que se imagine 10 millones, 100 millones, o la cantidad que quiera. Y solo se acumulará lo cobrado. Entonces, es un escenario bastante interesante. Y fíjate que esta regla yo creo que la inventó Hacienda hace ya muchos años, porque hay un artículo, el 39 del costo de lo vendido, que precisa en su primer párrafo y segunda oración algo que quisiera literalmente leer. Muy, muy interesante. Dice, segunda oración, en todo caso, el costo se deducirá en el ejercicio en el que se acumulen los ingresos que se deriven de la enajenación de los bienes de que se trate. Entonces, imaginemos que este contribuyente factura 100 y lo que va a vender, aunque lo tiene que vender ahorita en 2024, porque su cliente le pide inclusive la factura, el CFDI, lo va a comprar el año que entra o lo va a fabricar el año que entra, porque no tiene en este mes de diciembre esa mercancía. Al no tener esa mercancía, no tendría costo de lo vendido. Si nos fuéramos a la regla general de que se acumule la totalidad cuando se emite el CFDI, pues tendría que acumular 100 y no tiene costo porque lo que está vendiendo o lo va a fabricar en 2025 o lo va a importar en 2025. Quizás se lo compre a su proveedor extranjero ahorita en 2024, en los pocos días que quedan de diciembre, pero en lo que hacen todos los trámites, la mercancía del extranjero se importará en enero, en febrero o en marzo. Por tanto, esta regla es muy buena para este ejemplo. Otro caso que ocurre muy a menudo en los cierres fiscales, Carlitos, es que el gobierno, por ejemplo, nuestra empresa del ejemplo se dedica a vender medicamentos y el gobierno le pide que le venda 100,000, 1 millón, 10 millones, vamos a pensar 10 millones de mercancía. Y el gobierno le dice, te la voy a pagar toda en diciembre porque tengo que ejercer el presupuesto. Pero el contribuyente le dice, oye, yo no tengo esos medicamentos, los voy a fabricar en todo el año próximo. Mi proceso de producción termina, voy a inventar por vacaciones el 10 de diciembre y regreso a producir en 2024. O los medicamentos que me estás comprando los tengo que importar y te los entregaría en febrero o en marzo. No te los puedo entregar ahorita, no importa. Yo necesito que tú emitas el CFDI por 100 millones o por 10 millones y yo te pago todo en estos días de diciembre. Bueno, en ese escenario sería preocupante tener que acumular 10 millones sin tener el costo. ¿Qué nos dice en este caso, siguiendo con los ejemplos? Si tú vas a acumular todo lo cobrado, que en este escenario que el gobierno te paga todo, acumulas los 100, los, los 10 millones, si el costo estimado de todo lo que has vendido a lo largo del año que presentarás en tu declaración anual es un 70, un punto 70 de factor, sin mayor preocupación, emito el CFDI por 10 millones, cobro 10 millones, acumulo 10 millones porque es el total que cobré, pero le aplico a los 10 millones, punto 70 de factor, y entonces tengo 7 millones de deducción. Y fíjate qué interesante, esta es una deducción al amparo de la regla 324 que no vamos a necesitar un CFDI para deducirla. Sí emito el CFDI de 10 millones, pero yo deduzco 7 millones sin tener un CFDI de mis proveedores.
Por lo cual, esta regla es muy interesante porque es muy común que el gobierno federal, estatal, municipal quiere ejercer el presupuesto en este 2024 y no tiene el proveedor las mercancías para suministrárselas, sino hasta el año que entra. Por tanto, esta regla viene a ser maravillosa. No sé si tengas algún comentario, Carlitos, para ir avanzando e interactuando contigo. Sí. Entonces, me estás diciendo que el ingreso acumulable en el ejercicio únicamente será lo que yo haya cobrado, ya sea parcial o total. Es correcto. ¿No? Y la condición necesaria es que no se haya enviado o entregado materialmente el bien, o, bueno, habla también de prestación de servicio, ¿verdad? Que no se haya ni enviado ni entregado el bien, las mercancías, y en su caso que no se haya prestado el servicio. Y yo la condición también, que es emitir el CFDI por los cobros efectuados que yo vaya recibiendo. Esta deducción que comenta mi maestro Beto, ¿cómo la llamarías? Pues es un costo estimado, pero además déjame aclarar algo. Se tiene que emitir el CFDI por el valor total, Carlitos. Y si se dan varios cobros en el año, un CFDI con su complemento de pago por cada cobro que se efectúe. Déjame poner un ejemplo para ilustrarlo más ampliamente. Nos compran mercancías en septiembre, que nosotros vamos a tener hasta febrero del año 2025. Y nuestro cliente nos dice, mira, yo te voy a ir dando 20 millones en septiembre, 20 en octubre, 20 en noviembre, 20 en diciembre, y te completo cuando me entregues la mercancía. Fíjate qué interesante escenario. Los 20 millones de septiembre, de octubre, de noviembre y de diciembre van 80 millones. Para pagos provisionales, la regla es muy generosa. Dice, como no has entregado la mercancía, ni siquiera acumules para el pago provisional de septiembre esos 20 millones. Tampoco en el pago de octubre, que ya llevarías 40 acumulados, no los vas a incluir. En noviembre 60 millones, tampoco para pago provisional. Y en diciembre 80 para pago provisional. No los vamos a incluir para pago provisional. Para la declaración anual, como ya llevamos 80 millones, solo vamos a acumular 80 millones. Y a esos 80 millones le vamos a aplicar el factor que he inventado, que sería de 0.70 para todos los ejemplos. Entonces, a esos 80 millones le aplicaríamos el 0.70 y nos daría 56 millones de costo estimado deducible, sin CFDI. Con un simple registro que nos obliga la regla a llevar. Dice que hay que ir llevando un registro, digamos, en una hoja de Excel, en donde vamos a ir anotando los 20 de septiembre, los 20 de octubre, ya van 40, los 20 de noviembre ya van 60, los 20 de diciembre ya van 80 de un solo cliente. Y así podríamos tener de otros clientes. En ese registro se va a ir llevando el saldo de todos aquellos cobros parciales o totales que hayamos realizado, que hayamos recibido a lo largo del año y que no se hayan entregado las mercancías ni prestado los servicios. Y a ese saldo del registro, que este último ejemplo es de 80 millones, le aplicamos el 0.70 y automáticamente tendríamos una deducción de 56 millones que efectuaríamos en nuestra declaración y que pudiera llegar a dar lugar, Carlitos, a que las autoridades fiscales, cuando vean que no le checan
las deducciones con los FDIs que recibe el contribuyente de todas sus compras y de todos sus gastos y de su nómina, no le cheque, va a decir, oye, estás deduciendo 56 millones sin CFDI. Le explicaríamos a la autoridad, contestando esa invitación normalmente que nos llega, que son gestiones que hace la autoridad fiscal. No, le diríamos, fisco, pues te platico que estoy aplicando la regla 324 que me permitió que a los cobros, al saldo del registro, que fue de 80 millones, le aplicara yo el factor de 0.70, que además está muy fácil determinar porque en la declaración anual de 2024, cuando ya se presente, va a aparecer el costo deducible de lo que verdaderamente entregamos y lo vamos a dividir entre los ingresos acumulables de esas ventas y nos va a dar 0.70. El fisco va a entender que es el costo deducible real. Y ese costo deducible real, ese factor real, es el que estaríamos aplicando de manera estimativa a los 80 millones cobrados. Yo le llamaría costo estimado deducible y así efectuaría la deducción. Lo separaría del costo real deducible del costo estimado deducible. En la declaración no hay dos renglones para poderlo separar. En la declaración se presentaría revuelto junto con el total del costo real deducible. El problema es que no va a checar con los FDIs, pero ese problema se resuelve fácilmente con una contestación a esa gestión que hace la autoridad, que coloquialmente llamamos las cartas de invitación que se reciben del SAT. Oye, Beto, ¿esto es por operación con el cliente, por operación, o es el acumulado del saldo del cliente, o es por transacción, o es por contrato? ¿Cómo lo pudieras, o es por factura expedida? Mira, la miscelánea nos dice que llevemos un registro y a lo que se le va a aplicar, lo que se va a acumular es el saldo del registro y al saldo es al que se le va a aplicar el factor de costo estimado. No dice cómo lo llevemos. En mi opinión, pues sí o sí llevaría un control de cada CFDI que le haya emitido a cada cliente, porque puede ser que tenga un cliente al que le vendí 3 veces desde septiembre y que no le he entregado. Entonces, Así es. a lo mejor le emití varios FDIs y voy llevando el control de los FDIs emitidos por el valor total de la operación y los FDIs con su complemento de pago por cada cobro parcial que vaya yo llevando. Y si ya le entrego, ya sé que ya tengo costo y ya me lo llevaría a acumular al anual, ¿verdad? Y ahí ya tendría costo, ya tendría la deducción. En caso contrario, solamente tendría una deducción estimada y una acumulación de lo cobrado únicamente, ¿verdad? Es correcto. En ese caso, solamente sería como lo acabas de decir. Lo importante sí es identificar y aclarar algo. Voy a cambiar otro ejemplo. En septiembre se le vendió a un cliente 100 y pagó 20. Y le ofrecimos entregar en diciembre. Nos da 20 en septiembre, le emitimos el CFDI por 100, nos da 20 que es un cobro parcial, nos debe 80. En el saldo del registro vamos a anotar 20. Y en el pago provisional de septiembre no vamos a acumular esos 20. Ni en octubre ni en noviembre. En diciembre le entregamos la mercancía. ¿Qué dice la miscelánea? Como ya le entregaste en diciembre la mercancía, réstale 20 millones al saldo del registro para que esos 20 ya no aparezcan en el saldo global, porque esos ya no merecen un costo estimado, toda vez que ya tienen un costo real. Y efectivamente, en la declaración de pago provisional de septiembre, octubre y noviembre,
no incluyes esos 20, los incluyes en el pago provisional de diciembre y obviamente en la declaración anual ya incluirías los 100 del CFDI, porque al haber entregado ya tienes que acumular la totalidad de la operación. Pero ya tendrías también un costo de lo vendido real. Claro, por eso es muy simple esto. A lo que ya vas entregando, como ya tienes costo, es obvio que si entregas ya tienes costo. No podrías entregar mercancías si no las tienes. Así es, así es, Entonces, así oye, es. de ese saldo del registro global, que puede incluir muchas operaciones, resta todos aquellos casos en los que ya entregaste la mercancía, para que el saldo del registro al 31 de diciembre de 2024 refleje únicamente todos aquellos cobros parciales o totales de ventas que no hayas entregado las mercancías. Y a ese solo saldo es al que se le puede aplicar un costo estimado. Es. Oye, mi maestro Beto, y eh, por ejemplo, ¿a quiénes aplica este beneficio y a quiénes no? Bueno, muy buena pregunta, Carlitos. Aplica a los contribuyentes del título 2 de la ley del ISR, los que conocemos como régimen general de personas morales. Únicamente a ellos. Por tanto, no le aplica a las personas morales que tributan en el régimen simplificado de confianza con base a Ok. flujo de efectivo, lo cual podría ser sumamente delicado, Ujú, ujú, ujú. porque ellos sí tendrían que acumular todo lo cobrado, pero no tendrían, ellos acumularían lo cobrado nada más, porque ellos son a flujo de efectivo, pero no tienen costo estimado deducible de eso que tuvieron que acumular. Déjame imaginar el ejemplo llevado al reciclo de persona moral. Cobramos 20 en septiembre, 20 en octubre, 20 en noviembre, 20 en diciembre. Ya llevamos 80. Como el reciclo no puede rebasar 35 millones, déjame imaginar que son 8 Ujú. millones. Ya hemos cobrado 2 millones en septiembre, en octubre, en noviembre, diciembre. Ya llevamos 8 millones de 10, que es el valor total. Oye, yo tengo que acumular 8, aunque haya emitido un CFDI por 10, porque en el reciclo Ujú. solo acumulo lo cobrado. Acumularía 8. Sí, el problema es que no tengo costo estimado, porque yo voy a entregar en enero o febrero, ya que haya fabricado esas mercancías o ya que haya importado. A los del reciclo no les va a ir nada bien en un escenario como los que estamos platicando. Ah, ok, y a quienes no le aplica, no pudieran tener este beneficio, aunque sean del título 2. A todos los del título 2 les aplica ese beneficio, Ok. porque la regla es clara y dice a los contribuyentes del título 2, todos los que tributan en el título 2, pero los recicopemos, régimen simplificado de persona moral, ellos están en el título 7. Obvio, tampoco le aplica a personas físicas, que Ujú, también ujú. están con base a flujo de efectivo. Este Oye, beneficio, exacto. este Ujú. beneficio surgió desde antes de que existiera el régimen simplificado de personas morales. Yo creo que debería de hacerse extensivo a los del régimen simplificado personas morales, porque si bien es cierto, solo acumulan lo cobrado, ellos ya tienen ese beneficio. El problema es que no tienen el costo estimado deducible cuando no hayan entregado las mercancías. Ojalá en alguna Exacto. próxima miscelánea se incluyeran a las personas morales del régimen simplificado de confianza. Me pareció, Carlitos, que alguien preguntaba algo de anticipos. Entonces déjame decir lo siguiente, a reserva de Claro, que me sí. comentes lo que desees. En el tema de los anticipos,
hay otra regla que es la 3.2.24, 3.2.24. Y hay que distinguir muy bien, porque luego algunos colegas y algunos empresarios se confunden con cobros parciales y anticipos. Entonces, la diferencia entre un cobro parcial y un anticipo es que cuando se recibe un anticipo, no se conoce el valor total de la operación. Para el que quiera profundizar más, la guía de llenado de CFDIs en el anexo 20 de la miscelánea hace una explicación muy simple y muy ilustrativa. Si se conoce el valor total de la operación y se reciben cobros, son cobros parciales. Si no se conoce el valor total de la operación, estamos en presencia de un anticipo y se acumula en su totalidad. Y ahí lamentablemente la regla 3.2.24 obviamente obliga, como ya lo hace la misma ley del ISR, a acumular el valor del anticipo, pero no es posible estimarle un costo al anticipo, lo cual me parece muy injusto. Platico tantito de historia. Hace 5, 6, 7 años, la regla 3.2.4 de hoy era, no recuerdo qué número tenía, pero incluía anticipos. Y entonces también a los anticipos se les podía restar el costo estimado, tal como lo he venido platicando. Después de no me acuerdo bien, 5 o 6 años, deciden dividir la regla 3.2.4, ahora sí que descienden la 3.2.4 y nace la 3.2.24, solamente para anticipos. Y claramente dice que no pueden aplicar costo estimado a los anticipos. Tampoco pueden, por la pregunta que me hacías hace rato, las empresas dedicadas a la construcción, de los que fabrican bienes de largo proceso de fabricación, porque ellos ya tienen una regla especial en el segundo y tercer párrafo del artículo 17. Ellos acumulan cuando la estimación es autorizada por sus clientes. Entonces ellos no pueden, por disposición de la propia regla 3.2.4, ellos no pueden, ya tienen su regla especial que ya se considera un beneficio y tiene lógica, Carlitos, cuando una constructora le presente el avance de obra a su cliente, ya tiene el costo porque ya avanzó en la obra. Entonces, si le mando una estimación de 1,000,000 de pesos, Esa ya es la erogó a deducción. lo mejor 700,000, que es el costo del avance de obra semanal, quincenal o lo que sea. Por tanto, ellos no necesitan un beneficio para tardarse en acumular, porque una vez que la estimación se las autoriza, ya tienen que acumular. Y en ese mismo momento ya tienen el costo real deducible. Por eso ellos no están en este beneficio. Hay un párrafo en la regla 3.2.4 que no les permite a constructoras y a quienes ejecutan bienes muebles de un largo proceso de fabricación. Oye, Beto, ¿y el receptor del CFDI qué deduce? ¿Qué deduce? Mira, en la propia miscelánea dice, la 3.2.4, que solo podrá deducirlo efectivamente pagado. Pero es una muy buena pregunta porque parecería que en todos los casos se puede deducir lo pagado y hay que ser cauteloso. Digamos, hay 3 grandes deducciones que pueden efectuar las personas morales: los gastos, las compras o el costo de lo vendido más bien, y las inversiones, activos fijos, gastos diferidos, cargos diferidos y erogaciones realizadas en periodos preparativos. Pero me refiero a los casos más comunes. Cualquier contribuyente tiene derecho a deducir gastos, el costo de lo vendido y las inversiones o activos fijos. Entonces, si
el que, el que le compra a su proveedor lo que va a recibir es un activo fijo, no puede deducir nada, ni siquiera lo pagado. ¿Por qué? Porque tú recuerdas que las reglas para deducir activos fijos indican que se podrá iniciar la deducción cuando se haya iniciado la utilización del activo fijo, del bien, o en el ejercicio siguiente aquel en que se haya iniciado la utilización. Entonces, si alguien pagó una cantidad para que le fabricaran un bien o para que le vendieran un bien que ya existe y que ese va a ser activo fijo y se lo van a entregar hasta 2025, es imposible que en 2024 pueda deducir algo. Nada sería deducible porque es un activo fijo lo que está comprando. Ahora, si lo que está comprando son mercancías que se van a convertir en costo de lo vendido cuando se fabriquen los bienes, pues podría deducirla si en este mismo 2024 las vende. Ok. Déjame poner un ejemplo. Le compro yo a un proveedor que va a fabricar los bienes y me los va a entregar el año próximo. Y ya se los vendí, aunque no los tengo, a otro cliente que los va a utilizar para fabricar bienes. Ese otro que los va a utilizar para fabricar mercancías podría deducirlo como costo de lo vendido porque ya está vendido a su vez a otro cliente. Entonces, el proveedor le vende mercancías para que él las revenda o las utilice para fabricar bienes. Entonces, si él los vende, tendría que acumular al emitir el CFDI y sí tendría posibilidad de deducir el costo, pero nada más en la parte que haya pagado. Si lo que compró es un gasto, lo podría deducir únicamente lo pagado. No sé, déjame inventar que el proveedor le dice, yo te entrego útiles de aseo y limpieza hasta el año que entra, y esos útiles de aseo y limpieza van a ser gastos para el contribuyente que los está comprando, pues sí podría deducir la parte pagada, porque la miscelánea lo permite. Pero no, la miscelánea, la 324, no indica si son para gastos, si son para costo de lo vendido o si son para activos fijos. Simplemente dice que se podrá deducir únicamente lo pagado. Pero obviamente esto hay que analizarlo integralmente. Si lo que está comprando es un activo fijo que le van a entregar en el ejercicio siguiente, no puede deducir nada. Si lo que está comprando va a ser mercancías que él utilizará para fabricar bienes el año próximo o para venderlos el año próximo, no podría deducir nada. El único caso en que se podría deducir algo sería cuando lo que esté comprando, el receptor del CFDI, como lo dijiste, lo que esté comprando vaya a hacer gasto para él. Compró 100, pero solo pagó 20, bueno, pues podrá deducir 20 porque eso va a ser un gasto. Entonces, solamente en el caso que se tratara de algo que fuera gasto. Perfecto. Oye, nada más recuérdame, ¿cómo sacamos el factor de este costo de ventas estimado? Oye, pero ¿por qué? Te lo hago porque pudiera darse el caso, no sé si te ha pasado, oye, y si no traigo costo de venta real de otras operaciones. Bueno, digamos, puede ser el caso de un contribuyente. Esto aplica en algunos desarrolladores inmobiliarios, Carlitos. Ok, ok. Constituyeron la empresa en febrero, compraron el terreno, iniciaron el proyecto, la construcción y empezaron a vender en preventa. Y entonces empiezan a tener cobros parciales a lo largo del año. Es empresa de nueva creación.
Ujú, ujú, Termina el año y no tienen costo de lo vendido. ujú, Lo ujú. único que tienen son cobros parciales de los distintos departamentos o casas que fueron vendiendo, o locales comerciales, o lo que sea. En Sí. ese escenario, lamentablemente no podrían aplicar la 324. Para ellos podría haber un artículo 30. Bueno, no podría. Hay un artículo 30 en la ley del ISR que les permite también estimar un costo. Con bases, si me permite la expresión, más científicas, se requiere el área de ingeniería para que diga cuál va a ser el costo estimado. Tiene varias limitaciones. Al que tuviera un caso como este, lo Ujú, invitaría a que leyera con todo cuidado el artículo 30 de la ley del ISR. Ahora, pudiera haber otros casos de una empresa de nueva creación, también en febrero, que empezó ujú, a comprar y a vender mercancías, medicinas, por ejemplo, o cualquier mercancía. Y al terminar el año, el gobierno le compra mucho, varios millones. Bueno, a lo mejor llevaba vendido 1 millón de pesos de mercancía en el año y cuyo costo había sido 700,000. Y de repente le dan un contrato de 10 millones y tiene que facturar 10 millones. Es un contribuyente de nueva creación, pero sí tiene el costo de lo poquito que vendió a lo largo del año. Entonces, podríamos pensar en casos como el de desarrollador inmobiliario. Ese no podría, porque no tiene ningún costo, no podría deducirlo al amparo de la regla 324. Tendría que acumular el valor total de las operaciones. Perdón, dices que no tiene ningún costo. pues no podríamos provocar así una operación rápida y como que para tener un parámetro de referencia y sacar el factor del estimado. Pues mira, la miscelánea nada más dice que se divide el costo de los bienes entre los ingresos. Si a lo Ujú, mejor vendió algo, cualquier cosa, vendió, vamos a pensar a alguien que se va a dedicar a vender computadoras y no ha sí, vendido ni una y empezó ahorita en diciembre y de repente le cae un pedido del gobierno de 10 millones de pesos en equipo de cómputo, pues a lo mejor compra una y la vende y ya tiene un costo. Oye, el costo ajá. de una computadora se lo va a aplicar a los 10 millones, pues sí, porque me dedico a vender computadoras, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora, la regla no necesariamente tiene que darnos los tres beneficios. El primer beneficio es no acumular para pago provisional mientras no hayamos entregado el bien. El segundo es acumular únicamente el saldo del registro al 31 de diciembre de cada año. Y el tercero es aplicarle un costo. Esta Ujú, empresa que va vendiendo y que no tiene y que va a entregar el año que entra, a lo mejor como no ha tenido experiencia en costo en lo que va del año, sí va a tener el privilegio de acumular únicamente lo cobrado y va a llevar el saldo del registro y ujú, acumula solo lo cobrado, pero no le va a poder aplicar factor para determinar costo estimado. O sea, sí pudo haber tenido el beneficio de no acumular para pago provisional a lo largo del año. Nada más acumuló lo cobrado. Termina el año y para su declaración anual, como sigue sin entregar, solo acumula lo cobrado y lleva el registro. El saldo del registro, lo que le dé, no lo va a poder multiplicar por un factor. ¿Por qué? Pues porque no tiene experiencia de costo en lo que va del año. ujú. Pero sí tomó dos de los tres beneficios. No acumular para pago provisional, acumular únicamente lo cobrado en la declaración anual. Y ni modo, no tendría costo. Pero como tú dijiste, pues a lo mejor y vende tantito y tiene el beneficio de sí tener el costo de las mercancías y dividirlo entre el ingreso acumulable. Exagero con el ejemplo. Compró Sí, una sí, sí. computadora en 8,000 pesos y la vendió en 10,000 y es el único ingreso que va a tener y el único costo. Divide 8,000 entre 10,000, le da 0,80
y al contrato de 10 millones que tiene con el gobierno que le pagó de contado 10 millones, pues le aplica el punto 80, porque sí tiene una sola Sí, operación. O sea, si tiene una o muchas, no importa. Mientras tenga manera de determinar el al factor, costo. lo Ujú. podrá hacer. Sí. Oye, y si es una empresa de reciente creación, tampoco tendría pagos provisionales, o sea que tampoco acumularía el ingreso. Bueno, en una empresa de nueva creación, el primer año no hay pago provisional. Así es. Ese beneficio lo tiene cualquiera sin Ujú, que ujú. tenga que leer la regla 324. Así es, así es, así es, así es. Oye, y a ver, dame la diferencia, porque siempre hay mucha duda. ¿Quién mejor que tú? Porque el contribuyente confunde cobro parcial con anticipo, Beto. Bueno, ya lo mencionaba hace un rato. Cobro parcial es necesariamente cuando se conoce el valor total de la operación. Cuando es un anticipo es porque no Ujú, se conoce el valor total. Ejemplo, una fábrica de artículos para restaurantes, fabrica loza, digamos, platos, platitos, platotes, tenedores, tenedorcitos, cucharas, etcétera, y le vende sus artículos que fabrica a hoteles y restaurantes. Un ujú, ejemplo que llega a ocurrir. Se está acercando el fin de año y el proveedor le dice a sus clientes, mi lista de precios va a aumentar en enero el 10%. Si tú me das, no sé qué me vayas a querer comprar en enero, platos, platitos, platotes, vasos, jarras, etcétera. Si tú me das 10 millones de pesos de anticipo, ahorita en diciembre, yo te respeto la lista de precios durante enero y febrero. Aunque va a haber un aumento del 10%, si tú me das 10 millones, para ti no lo habría. ujú, Y entonces el hotel, el restaurante dice, pues me agrada porque sí necesito renovar la loza, la vajilla, la cristalería, los cubiertos. Te doy 10 millones de anticipo. ¿Por qué es ujú, anticipo? Porque no se conoce el valor de la operación. Se conocen los precios unitarios, pero ujú, no se ujú. sabe cuánto va a comprar. A lo mejor llega enero y febrero y le compra nada más 7 millones, ni siquiera los Ujú, 10 que le dio. O a lo mejor le compra 25 millones y se aplicarían los 10 millones del anticipo. ujú. ¿Por qué no es cobro parcial? Porque no se sabe el valor, no se podría emitir un CFDI del valor total de la operación, porque no se Bien, conoce el valor total. ¿Quién sabe cuánto vaya a ser? ok. Entonces, en aquellos, es muy común, Carlitos, yo en la vida real, en los casos de asesoría, de consultoría y en los cursos que doy, cuando platico este tema les pregunto, a ver, ¿quiénes reciben anticipos? Y alzan la mano 5, 6, 7, 8 personas. A ver, platícame tu caso. No, pues es que a mí me dan el 50%. Si te dan el 50, se conoce el 100. Por tanto, eso es un cobro parcial. No puede ser Ujú, anticipo. Oye, es que a mí me dan 1 millón a cuenta de 5. Bueno, si te dan 1 millón a cuenta de 5, el valor total es 5. Por tanto, sí se conoce la operación y el millón sería un cobro parcial. Entonces, perfecto. a mí me resulta muy simple, pero a algunos les Ujú, cuesta algo de trabajo entender. Sobre todo al empresario, como que le gusta entender que es anticipo para nada más acumular el anticipo. No, si se ujú, conoce el ujú. valor total de la operación, se emite el CFDI y si se acumula todo, aunque no se cobre nada. Si se emite el CFDI y se cobra tantito, se acumula tantito al amparo de esta regla mientras no se entreguen los bienes. Si los bienes Bien. se entregan, nos olvidamos de la regla 324. Y si cobramos anticipos, existe la otra regla, ¿verdad, Beto? La 3224.
La 3224 te obliga a emitir el CFDI por el valor del anticipo. Ahí no hay costo de lo vendido estimado. Ahí no hay costo, no hay que llevar ningún registro, nada de nada. Ok. Esa Ahí regla que nos es permite. terrible esa regla, Carlitos, pero esa regla está basada en la ley. O sea, los anticipos se tienen que acumular necesariamente porque lo establece la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, ahí sí no hay para dónde hacerse. Pero, Déjame mostrar. pero, por ejemplo, George, si es un anticipo de Adebis, por así que real, Porque no se conoce el valor total. y luego, ¿qué pasaría si ya conozco el valor total, Beto? La regla dice, cuando conozcas el valor total, emites un CFDI por el total de la operación. Y luego emites un CFDI, hay dos opciones. Emites un CFDI de egresos, ¿Sí? no es devolución, no es descuento, no es bonificación, es un CFDI de Sí, egresos. esos. Vamos a decir, el valor total se llega a conocer, son 10 y se había dado un anticipo de 2. Ok, cuando ya conoces el valor total, emites el CFDI de 10, ya habías emitido uno de 2 por anticipo y entonces ya traes 12 de ingresos. Para neutralizar, la guía de llenado del anexo 20 dice, emite un CFDI de egresos por 2 para que neutralices el valor del anticipo. Otra opción es que se emita un CFDI por el valor total de la operación por 10 y que se marquen los dos como un descuento para que quede un neto de 8 Y acumular lo que me faltó nada más. y acumular lo que te faltó. Ahí ya no cancelas el CFDI de anticipo, sino los dos del anticipo más los 8 del valor neto, 10 menos 20, 2 de descuento, ya suman los 10 que tendría que acumularse. Ok, ok, ¿De ok, acuerdo? ok. De acuerdo. Y Y también me gustaría recordar, Carlitos, en tratándose de anticipos para gastos, aunque la regla 3224 no permite la deducción de costo de anticipos, sí está prevista para la persona que recibe el CFDI de un anticipo para gastos que lo pueda deducir. El último párrafo del artículo 25 lo permite, cumpliendo sí. ciertos requisitos. Dice, cuando los gastos a que se refiere la fracción 3 de este artículo, los contribuyentes hubieran pagado algún anticipo, este será deducible siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 27, fracción 18 de esta ley. O sea, que haya un CFDI de anticipo, si es para gastos, sí podría deducirse por quien lo paga. Y tiene el que lo emite la obligación de emitir el CFDI por el valor total y por tanto el que deduce tiene chance de contar con el CFDI del total a más tardar el 31 de diciembre de 2025. Este es un ejemplo extremo. Entonces, si yo di un anticipo de 2 y ya en enero, febrero se sabe que son 10, yo deduzco ahorita 2 y en febrero me dan el CFDI por 10. Perfecto, pero me lo podrían dar hasta el 31 de diciembre de 2025. Entonces, muy importante ligar la regla 3224 con el último párrafo del artículo 25 para que sí quede claro que pueden deducirse los anticipos, pero solo cuando sean para gastos, Carlitos. Ok, ok. Ay, qué interesante está. Si es un anticipo para una compra de mercancías, para No. una compra de un activo fijo, imposible. Solo para gastos. Solo para gastos. Ok, ay. Nos quedan Entonces, 4 minutos, Carlitos, para preguntas. No sé si tengas tú más. a Una ver, o yo creo dos que del sí. auditorio. Dice aquí, ándale. ¿Qué pasa con el costo estimado del 2025? Muy importante.
Cuando ya se conozca la operación total en el año siguiente, 2025, se va a acumular el valor de la operación disminuido con lo que ya se hubiera acumulado. Y del lado del costo, como ya se tienen las mercancías que no se entregaron en 2024, del costo real que se tenga, se le va a restar el costo estimado deducido en 2024. Ok. Dice, sí, mira, Ivonne, por cada anticipo estamos en la regla 3224. Por cada anticipo se tiene que hacer un CFDI. La respuesta es sí, ¿no? Desde luego que sí. Sí, exacto. Jaime, en la opción de descontar el anticipo, dice, se friega al adquirente porque solo deduce 8. No, digamos, se hizo un CFDI de anticipo, dice, si es un cobro parcial de 2 y luego se hizo el CFDI de 10, se hace un CFDI con su complemento de cobro por 2, se van a acumular únicamente 2 y a esos 2 se les aplica el costo estimado. Ahora, si es un anticipo, se emite CFDI de anticipo en 2024. Cuando se emita en 2025 el del valor total de la operación, ya platicamos que se neutraliza con un descuento en el CFDI del valor total o con la emisión de un CFDI de egreso que ampare los dos que se van a restar. Para el que deduce le quedan 10 y para el que acumula también le quedan 10, nada más. Sí, el beneficio está en no acumular, ahora sí que el monto del anticipo y el monto del valor total de la operación, ¿no? Digamos que en el caso de anticipo se acumula todo. El que cobra el Ajá, anticipo exacto. acumula todo. Pero El al que paga emitir el el anticipo, comprobante, ándale, que sí. paga el anticipo puede deducirlo únicamente que se trate de un anticipo para A gastos, gastos, nada correcto. más. Sí. Dicen los contratos de prestación de servicios con pagos diferidos, ¿aplica la regla 324? Bueno, si el servicio no se presta en el ejercicio, puede aplicar, porque como lo dijiste tú al inicio, es para quien enajena bienes y para quien presta servicios. La condición es que se aplique la regla cuando no hayas ni enviado ni entregado los bienes ni prestado el servicio. Y llevarás el saldo del registro, el registro con el saldo, anotando aquello que hayas cobrado por lo que no hayas ni enviado, ni entregado, ni prestado el servicio. Una vez que entregues o envíes o prestes el servicio, lo restas del saldo del registro. Correcto. Sí, y por lo regular, cuando se trata de prestación de servicios independientes o profesionales, pues por lo regular ya traemos una sociedad civil que acumula el cobro. Esto es para sociedades mercantiles título 2 que también prestan servicios junto con, bueno, no sé si enajenan bienes y prestan servicios, no sé si al mismo tiempo o de manera Pues mira, individual, Beto. desde la óptica fiscal, el que presta servicios normalmente no tiene un costo. Pero Así no quiero es. dejar de mencionar el artículo 43 de la ley del ISR, porque hay casos, dice, cuando los contribuyentes, con motivo de la prestación de servicios, proporcionen bienes en los términos del artículo 7, segundo párrafo del Código Fiscal, Así es. solo se podrán deducir en el ejercicio en el que se acumule el ingreso por la prestación del servicio, valuados conforme a cualquiera de los métodos establecidos en el artículo 41. Entonces, ejemplo, un servicio hospitalario. Para que a ti te presten un servicio hospitalario, pues normalmente no habría costo, pero todos los medicamentos, los hospitales tienen inventario de Así medicamentos es. y disponibles para que cuando el médico lo solicite se suministren al paciente. Bueno, oye, ¿un hospital tiene que llevar costos? Sí, claro que sí. Tiene que llevar un inventario de todas las mercancías que proporciona para prestar el servicio, que en el caso del hospital, pues son
los medicamentos. Entonces, en ese caso sí hay un costo de los bienes. La condición es que haya bienes, Carlitos. Artículo 43. Cuando Claro. proporcionen bienes, en ese Esa, caso sí, tendrá un costo deducible de los servicios. En un sí, servicio de contador, de abogado, de psicólogo, sí es. difícilmente tienes costo, ¿no? El doctor a veces le da una paletita al niño para que quede